Buscábamos una pista clandestina en el corazón de la selva venezolana. Debíamos haberla visto ya. Corríamos el riesgo de quedarnos sin combustible. Justo cuando giramos para regresar, la avistamos. El guerrillero colombiano que nos proporcionó las coordenadas no nos había engañado. Estas pistas son utilizadas por los narcotraficantes. Estamos muy cerca de la frontera con Colombia, una región muy conflictiva por las incursiones de las FARC, la guerrilla colombiana. Nos embarcamos en dos grandes curiaras y comenzamos a remontar el río Parusito. Estas selvas se conservan intactas. Incluso veíamos toninas, los delfines de río casi extintos en la cuenca del Orinoco. La naturaleza se mostraba con toda su fuerza. Pronto se presentaron los problemas. El río estaba muy bajo. A cada poco nos encontrábamos con grandes troncos atravesados que habían caído en la decrecida y nos impedían el paso. Teníamos que cortarlos con motosierras. A veces estaban hundidos a poca profundidad y nos veíamos obligados a saltarlos a toda velocidad, estrellándonos contra la ribera antes de poder frenar. Tienes que montarte ya adelante tú, móntate tú adelante. Nuestro objetivo era contactar con los indios Joti, que viven diseminados por la cabecera del Parusito. Son nómadas y nunca habían sido filmados. Esperábamos poder contactarles. A los 3 días de viaje, los filtros de agua se estropearon y nos vimos obligados a beber del río. Nuestra singladura se convirtió en un infierno. O sea, aparte de la bujía, un cable. El cable, ¿no? Íbamos más tiempo tirando de las curiaras que encima de ellas. El Parusito estaba infectado de pirañas, tembladoras eléctricas y mantas venenosas, pero lo peor eran las sanguijuelas. Al 6.º día encontramos un puente Joti. Cuando caen estos grandes árboles, los aseguran con lianas y palos que hacen las veces de barandillas para utilizarlos como pasarelas. Ya estábamos en su territorio. Es la región de los grandes tepuyes, las mesetas de formación Roraima que emergen de la jungla como grandes colosos. Son montañas sagradas para los indígenas. Cuidado. 2 días después, seguimos las huellas de unas pisadas que nos llevaron hasta 2 grandes chozas, pero allí no había nadie. Esperamos durante todo el día, hasta que al atardecer vimos llegar a una familia Joti. Atravesaban una quebrada cercana caminando por encima de un tronco. No mostraron demasiada sorpresa al vernos. Aunque afables, se mantenían impasibles. No éramos los primeros hombres del exterior que veían. El problema era entenderse con ellos. Como mucho deben quedar unos 200 Joti, y no encontramos a nadie que supiese su idioma. Cuidado, pincha, ¿eh? Todo. Pero después, primero, foto, ¿eh? Después, todo, machete, todo, para nosotros, ¿eh? Pues venga, vamos, ven. Vamos, ven. A las pocas horas de estar con ellos, nos parecía haber viajado en el túnel del tiempo. Acabábamos de aterrizar en el Neolítico. Estábamos presenciando nuestra propia prehistoria. Los Jotis tienen un ajuar muy reducido, como nómadas que son. Unas cuantas cacerolas y algunos machetes que intercambian con tribus vecinas por carne y pieles del bosque.
algunos canastos y sus armas, cerbatanas y lanzas. Viven en núcleos familiares bastante distanciados unos de otros. Nunca han formado grandes poblados como otras tribus selváticas. Quizás por esa razón han permanecido aislados y arraigados a sus costumbres. Son más difíciles de localizar, a pesar de que hay sectas protestantes como nuevas tribus que sobrevuelan la selva constantemente para detectar a los últimos selváticos y convertirles. Están perfectamente adaptados al medio. No conocen otro mundo fuera de estas selvas milenarias. Utilizan infinidad de remedios medicinales obtenidos de las plantas. Son cazadores y recolectores, y se consideran una especie más del bosque, aunque claro está, la que reina sobre las demás por su inteligencia. El hombre se dedica a la caza y las mujeres a la recolección. Los alimentos se reparten entre todos. Se trasladan a otro lugar cuando se les retira la caza o se sienten acosados por los felinos, pero no recorren distancias mayores de los 50 o 60 kilómetros. Los estudios etnográficos sobre los Joti son muy escasos. La primera referencia que se tiene de ellos es de 1913 y de forma indirecta, a través del relato de unos indios yecuana que hicieron a un misionero católico sobre la existencia de un grupo de indígenas salvajes que vivían en un territorio delimitado por las cuencas del Caura, el Erevato y el Ventuari. La primera investigación científica la realizó el antropólogo Coussent en 1961, que estableció el primer contacto con un grupo de 14 individuos que todavía utilizaban hachas de piedra. El último estudio lo realizó Walter Coppens en 1976. A partir de entonces, solo ha habido encuentros esporádicos como el que realizamos ahora. La miel es el manjar del bosque. Los Jotis salen periódicamente para recogerla. Caminan enormes distancias hasta que dan con un árbol que tenga panales. Primero hacen fuego en el lugar donde calculan que caerá la copa. Luego inician la tala. El humo aturde a las abejas y les resta agresividad. Sin más protección, abren huecos en las ramas a golpe de hacha para extraer el rico néctar. A pesar del humo, reciben gran cantidad de picaduras, pero están habituados a ellas. Además piensan, y no sin razón, que el veneno les fortalece. En algunos países europeos, la apitoxina, el principal agente del veneno de las abejas, se está comenzando a utilizar como tónico y para la preparación de fármacos antialérgicos y antiartríticos. Recolectan y consumen todas las sustancias comestibles de las colmenas, la miel, las larvas y el polen. La cera la aprovechan para fabricar antorchas. Nacho Caro, uno de nuestros operadores de cámara, les filma bien protegido contra las picaduras. Triple pantalón, 3 sudaderas y doble redecilla antimosquitos. Las abejas no le picaron, pero estuvo al borde de la deshidratación. La selva les da todo lo que necesitan. Utilizan una gran variedad de fibras vegetales para construir sus chozas, confeccionar las hamacas en las que duermen, algunas de sus vestimentas, canastos y cestas para transportar sus enseres cuando se trasladan. Fabrican el poderoso curare, con el que impregnan las puntas de los dardos, convirtiéndolos en armas mortales. Hasta las presas más grandes, como tapires, báquiros o dantos,
caen fulminados al poco de ser alcanzado por las venenosas púas joti. Como instrumento de música solo utilizan las flautas de hueso o de caña. Las melodías que interpretan son muy primarias. Antes de iniciar el regreso, les enseñamos parte de nuestras filmaciones, como haremos con muchos de los pueblos nómadas que vamos a visitar. Queríamos observar su reacción. Joaquín. Toma. ¿No te gusta? ¿Verdad? Joaquín. ¿No quieres machete? ¿Cuál quieres? ¿Cuál tú quieres? Esta. ¿Este? Sí. Sí, venga. Me gusta el... Venga. Esa tela. Para caña mosquito. Joaquín y ellos. Tela. Tela. Para ti también. Es un pueblo misterioso de origen incierto. Se les conoce como los hombres de los bueyes. Deambulan por la franja sahelina africana. Son los Pels, también llamados Fulani o Fulbé. Su vida es un eterno viaje en busca de pastos y agua para el ganado. Solo se someten a los códigos de su ley tradicional, en la que el honor y la hospitalidad son sus principales preceptos. Tras varias semanas de trashumancia, hoy llega un clan entero a uno de sus asentamientos estables. Estas reuniones tienen lugar 3 o 4 veces al año. Actualmente viven en África unos 6 millones de Fulani. Las mujeres van ataviadas con sus mejores galas. Transportan sobre la cabeza las calabazas ornamentales de la familia, que son el símbolo de su riqueza. Llevan el rostro adornado con antiguas monedas de plata, sus mejores alhajas, y exhiben los tatuajes clánicos que les diferencian de otras tribus. Muchos de estos tatuajes son marcas de identidad que tienen su origen en la época de la trata de esclavos. Si eran apresados, podrían reconocer a los de su propio clan en tierras lejanas. Las casas Peul son muy sencillas y fáciles de construir. De planta circular, el techo es de hojas de palma y las paredes de estero. En el interior, aparte del camastro para dormir, las calabazas ocupan un lugar preferente. Como es habitual en África, nuestra llegada causó un gran revuelo. Y como siempre, el Parlamento duró horas, hasta que todo el mundo estuvo de acuerdo y nos permitieron realizar nuestras filmaciones. Hay que tomárselo con calma. No saltarse a ningún miembro de la jerarquía.
dejar que todos hablen, que nadie se sienta despreciado. Más adelante volveríamos para tratar a este pueblo en profundidad, especialmente la tribu de los Pels Bororó. Israel, ¿me escuchas? Sí, te escucho, estoy aquí con Isaka. Bueno, pues dile que todo el mundo para acá, coches incluidos. Cuando comenzó a caer el sol y la temperatura descendió de los 45 grados del mediodía, escuchamos el sonar del tambor. El ambiente se electrizó. Poco después, las mujeres esclavas fulani iniciaron la danza. Son descendientes de castas consideradas inferiores, que todavía hoy se encuentran sometidas a los designios de la clase noble fulani. Sus cuerpos felinos evolucionaban al son de la percusión en movimientos sinuosos cargados de sensualidad. La magia de África corre por sus venas. Sus movimientos ejercen un poder hipnótico que te hace entrar en el África profunda y ancestral, con solo dejarte llevar. Santi Vega, nuestro músico y compositor, no resistió la tentación de tocar con ellos, de embriagarse con el ritmo de los tambores africanos. Sí, nosotros pasamos andando con las cámaras las pasamos andando y que pasen los coches nada más porque, bueno, vamos a ver, esperemos que esto resista. Ahora nos deslizábamos a lomos de 23 caballos. Por la tarde la temperatura bajó a 25 grados bajo cero y comenzó la ventisca. Al amanecer apareció un día espléndido y el sol comenzó a calentar. Esta sería la tónica de nuestra expedición: sol por la mañana y ventisca y frío por la tarde-noche. En un altiplano avistamos un ovo, un pequeño santuario donde habitan los espíritus. Y la sorpresa, apareció un Satán que viajaba solo. Ahora nosotros llevamos a él para que él nos indique. Ah, él sabe dónde están los Satán. Sí, claro. Están donde creemos. Sí. Nuestros compañeros mongoles hicieron una ofrenda a los espíritus antes de reanudar la marcha. Es costumbre que los viajeros ofrezcan a los espíritus un mechón de crines de su caballo o algún objeto para que les protejan en el camino. Ahora viajábamos guiados por Cambalat, nuestro nuevo amigo Sata. Al poco llegamos a la taiga. Dejamos atrás las enormes praderas para sumergirnos en el bosque boreal de coníferas, el pulmón más grande del planeta. Al llegar a otro ovo, Cambalat nos dijo que su campamento estaba muy cerca. Habíamos llegado a nuestro destino. Los Satán viven en tiendas parecidas a los tipis de los indios de América del Norte, llamadas chum. Son muy sencillas, un entramado de palos recubierto de lonas o pieles de reno. En estos chum soportan 40 grados bajo cero en invierno y 40 grados sobre cero en verano.
Pese a la fama de fieros que tenían hasta hace pocos años, son gente afable y hospitalaria. Su hábitat es muy remoto y pasan 6 meses al año totalmente aislados por la nieve, lo que les hace ser autosuficientes. Viven absolutamente del reno. Cada familia tiene un rebaño de 40 o 50 cabezas. Durante el verano hacen acopio de leña, carne que secan al sol y todo aquello que necesitarán en los duros meses invernales. El interior del chun está presidido por la estufa cocina. En torno a ella pasan gran parte de su vida. Desde el ordeñado de por la mañana atienden durante todo el día a sus renos. Son animales muy fuertes, pero tienen las pezuñas muy frágiles. Cuando caminan por terreno seco suelen hacerse heridas que a veces se infectan y son difíciles de curar. Las mujeres se dedican a las tareas domésticas. Derriten nieve para copiar el agua del día y elaboran quesos y yogur. El hombre atiende al ganado y en los meses cálidos sale de caza. Se trasladan hasta 8 veces al año en busca de pastos y terrenos adecuados para sus renos. Los satan fueron sometidos a la colectivización en la época de la Revolución. En 1930 les expropiaron los renos en nombre del Estado. Muchos prefirieron matarlos antes que entregarlos. Parecía que era el fin de su vida nómada, pero la caída de la Unión Soviética les devolvió la libertad. Los satan siempre han interesado al viajero. En el libro de las maravillas de Marco Polo podemos leer la descripción que hace de ellos. Son gentes muy salvajes que viven de los animales que atrapan, pero lo más extraordinario es que amaestran a grandes ciervos y los montan como a caballos. Estamos a 5.249 metros de altitud en la provincia de Qinghai, en el Tíbet chino. Como manda la tradición, en estos lugares realizamos una ofrenda a la diosa de la montaña. Depositamos en el ofertorio una cata amarilla. La diosa nos protegerá en nuestro viaje hasta los nómadas Khambas del Tíbet. Les encontramos en los valles cercanos a la ciudad de Yushu. Son los nómadas del techo del mundo, fácilmente reconocibles por sus tiendas negras confeccionadas con pelo de yak, coronadas por las listras de oraciones impresas en paños blancos. Son los llamados caballos de viento, que ondean con las ráfagas del aire en una eterna oración. Al igual que los satan viven de los renos, los khambas dependen absolutamente de sus yaks. De ellos obtienen leche para producir mantequilla, yogur y quesos. También se alimentan de su carne, ya sea fresca o secada al sol. Con el pelo trenzan cuerdas y tejidos para sus tiendas, que tienen la cualidad de ser impermeables, aunque entre los nudos dejan pasar la luz. Los tendones del yak son utilizados como tensores. Los khambas son profundamente religiosos. Antes de comenzar las actividades diarias, las familias se reúnen para rezar frente a un tanka sagrado, un paño con pinturas de santos y deidades y con mandalas, los mapas del cosmo budista. El peinado tradicional de las mujeres khambas se compone de 108 trenzas untadas con mantequilla de dri, la hembra del yak. El 108 es un número sagrado que simboliza la deidad budista Sakti, la madre del mundo. Las puntas de las trenzas se unen entre sí. Luego se prenden en el pelo unas tiras de cuero con adornos de ámbar y turquesas, que vienen de la zona del Báltico, y con coral fosilizado que proviene del mar de Tetis. El techo de las tiendas se abre para que pueda salir el humo y para regular la temperatura.
Las mujeres cocinan en el hogar de barro que construyen a un lado de la estancia. Como combustible utilizan las boñigas del ganado. En estas latitudes no hay posibilidad de conseguir leña. Durante los meses más cálidos llenan la despensa de víveres para el invierno, principalmente carne seca de yak, quesos y mantequilla. También hacen acopio de cebada. Una vez convertida en harina y tostada, se mezcla con leche, té y manteca de yak para formar la sampa, el alimento cotidiano del Tíbet. Pese al frío extremo del altiplano tibetano, el interior de las tiendas es muy confortable. Las familias son bastante numerosas. Practican la poliandria. Todos los hermanos varones pueden compartir la misma esposa. De esta forma, los hijos son comunes y se evitan tener que repartir el ganado. Los niños llaman padre al hermano mayor y tío a los demás. Se llegan a trasladar hasta 6 veces al año. Sus tiendas son fácilmente desmontables. A veces se juntan varias familias para ayudarse a desmontar y para protegerse mejor durante el viaje de las alimañas y los bandidos. Utilizan los yaks más grandes para llevar la carga más pesada. Tras unas cuantas horas de trabajo embalando sus pertenencias, la caravana se pone en marcha hacia el nuevo enclave, donde montarán sus tiendas y se asentarán por un periodo que nunca excederá de los 2 meses. En cada valle vemos los cultivos de cebada, sobre todo cerca de los monasterios. Los monjes tibetanos prácticamente solo comen sampa. Se prepara en una escudilla, amasando unas porciones en forma de bolas que una vez ingeridas con agua o té, se hinchan en el estómago y les produce sensación de saciedad. Al menos un miembro de cada familia Kamba ingresa en un monasterio para ser monje. Hasta los templos de la ciudad de Yusu llegan muchos nómadas en peregrinación. Los molinillos de oraciones no paran de girar durante todo el día. Antes de la llegada del budismo, en el Tíbet se practicaba la religión del Bön, basada en prácticas chamánicas. El budismo se mezcló con estas creencias, dando lugar al lamaísmo. Actualmente, la tradición Bonpo solo se sigue practicando en el sagrado monte Kailas. Por toda la región hay manis, lugares sagrados marcados por los caballos de viento y por las catas, pañuelos de colores que ofrecen los devotos con oraciones escritas. Son lugares con un magnetismo especial que invitan al recogimiento y a la meditación. En la ciudad de Yusu se encuentra el mani más grande del mundo, un rectángulo de 250 metros de longitud por unos 100 de anchura, donde hay depositadas millones de piedras. Cada una tiene esculpida un sutra o oración. Han sido llevadas allí desde hace siglos por los peregrinos de todo el Tíbet. Toneladas y toneladas de piedras de todos los tamaños. Oraciones pétreas inalterables al tiempo que testimonian la devoción de un pueblo que, temeroso a lo que hay detrás del umbral de la muerte, dedica gran parte de su vida al rezo y a la meditación.
Las cabeceras de los ríos suelen ser lugares sagrados, en los que el influjo de la naturaleza favorece el aislamiento y el misticismo. Las piedras están labradas con textos sacros. En los acantilados, los petroglifos resuenan en el ánimo de los peregrinos en una eterna letanía, el mantra sagrado de la joya del loto. O Mani Padme Hum, O Mani Padme Hum, O Mani Padme Hum. Según sus creencias, todos los animales tienen alma. Por tanto, hay que tratarles con el mayor de los respetos. Cuando matan a sus yaks, lo hacen realizando una pequeña ceremonia en la que le suministran un poco de agua bendecida por los monjes del monasterio. Luego, atan con fuerza el hocico del animal y le asfixian lentamente. Si le matasen más rápido, su alma no tendría tiempo de liberarse. Mientras dura la agonía, susurran una oración. La caracola sagrada llama a la oración 3 veces al día desde lo alto del monasterio de Yegugompa, el más importante de la ciudad de Yushu. Antes de nuestra partida, entregamos una cata blanca en su templo en señal de respeto y agradecimiento por habernos dejado realizar estas filmaciones. Nos encontramos en la tierra prohibida de Arlen, en el norte de Australia, el país de los aborígenes. El campo está salpicado de millones de estalagmitas de barro. Son enormes termiteros que configuran un paisaje único en el mundo. El toque sin fin del didgeridoo nos introduce en el mundo mágico de los sueños de la mitología indígena, en el que la serpiente del arco iris creó el mundo. Y nosotros con problemas como siempre. Viajamos en un motorhome de 10 toneladas de peso y atravesar los ríos a veces nos cuesta horas. Tenemos por delante 2000 kilómetros de barro que se convertirán en una verdadera pesadilla. En el Parque Nacional de Kakadu se encuentra el enclave de Ubi Rock, donde la serpiente del arco iris se detuvo después de crear el mundo. Desde tiempos inmemoriales, los aborígenes pintaron en las paredes rocosas una colección completa de imágenes que reproducen su modo de vida y sus creencias. Pintaban los animales que cazaban o pescaban. Muchos de estos animales son los mismos que cazan y pescan los actuales aborígenes: peces barramundi, tortugas de cuello largo, canguros, cocodrilos o wallabies. En estas antiguas rocas también plasmaron la figura del hombre de aquella época, guerrero y cazador, que usaba las mismas lanzas y arpones que utilizan hoy en día.
En un lugar protegido encontramos la representación de la serpiente del arco iris, a la que le rinden un culto especial. Los aborígenes tienen un profundo conocimiento de la naturaleza. Casi todo lo que necesitan lo encuentran en el bosque. Fabrican sus propias armas y herramientas. Los arpones y las lanzas siguen siendo muy útiles. Calientan las varas flexibles para enderezarlas y endurecerlas. Después les arrancan la corteza y las cortan a la medida adecuada para cada hombre. Según lo que vayan a cazar, les acoplan diferentes puntas. Si son para pescar, las suelen dotar de un tridente para facilitar las capturas. Hoy las puntas son de varillas de hierro que consiguen de materiales de construcción. Cuando baja la marea, pescan las peligrosas stingrays. Son mantas rayas que se camuflan en la arena con su aguijón ponzoñoso listo para clavarse a la mínima sensación de acoso. Una vez ensartadas con los arpones, lo primero que hacen es arrancar el aguijón. Aunque moribundas, siguen siendo muy peligrosas. Las stingrays son un verdadero manjar. Les quitan la piel y amasan su carne en crudo. Luego las maceran con limón y especias. Las mujeres son las encargadas de la recolección. Cuando va a tener lugar alguna fiesta importante, salen en busca de miel. El método es idéntico al que vimos con los indios jotis de Venezuela, pero en este caso no es necesario hacer fuego para aturdir a las abejas con el humo. Estas abejas son inofensivas. Hoy, la mayoría viven en casas prefabricadas que nada tienen que ver con su tradicional forma de vida. Casi no quedan aborígenes nómadas. En 1931, la tierra de Arlen, al norte de Australia, fue declarada reserva, y en la Constitución de 1967 los aborígenes quedaron equiparados en derechos a los blancos. Pero había trampa. La tierra empezó a ser de su propiedad, pero el usufructo continuó siendo de los blancos, que siguieron extrayendo sus recursos naturales. A cambio, cada aborigen recibe un salario mensual. Una buena manera de acabar con su cultura. No necesitan trabajar, ni cazar, ni pescar. Tienen una existencia abúlica en la que el alcohol hace verdaderos estragos. El arma tradicional de los aborígenes australianos es el boomerang. Los cazadores lo utilizan para derribar grandes presas. Pese a lo que se cree, el auténtico boomerang no vuelve. La industria del souvenir turístico fabrica artilugios que realizan espectaculares vuelos elípticos, pero no son boomerangs.
Lo más importante es el peso y la curvatura, que lo hace más manejable y preciso. Las mujeres se dedican a conseguir alimentos en el bosque. Pescan con sedales y anzuelos. En la época seca hacen presas para capturar crustáceos y pequeños peces. Su principal actividad es la recolección de frutos, raíces y tubérculos, principalmente ñames salvajes. El instrumento sagrado de los aborígenes es el didgeridoo. Con él se comunican con el más allá, con el tiempo de los sueños. No se fabrica al igual que otros instrumentos de música. Lo buscan en el bosque, lo limpian y lo decoran. El didgeridoo lo hacen las hormigas. El norte de Australia es el reino de las hormigas. Hay cientos de miles de termiteros. En algunas zonas, los técnicos han calculado que puede haber hasta 20 millones de termitas por hectárea. Las termitas también invaden los árboles, especialmente los eucaliptos. Los van consumiendo por dentro, aunque nunca los llegan a matar. Para recoger los didgeridoos, los hombres van al bosque y observan los eucaliptos. Por el sonido hueco de sus ramas, saben si las hormigas han terminado su trabajo de excavación. Luego los limpian por dentro de virutas y excrementos de las termitas, introduciendo una barra de hierro candente. Finalmente, prueban su sonido. Durante la noche, el sonido del didgeridoo despierta a la serpiente del arco iris. La danza les provoca un estado alterado de conciencia que les permite entrar en el tiempo de los sueños. El arte aborigen está muy cotizado en el mercado internacional. Cada pintor trata de relatar en su obra determinados sueños que son de su propiedad, pero tendrá que pedir permiso si quiere pintar el sueño de otra persona. A través de los sueños entran en ese mundo paralelo en el que desde la creación, dioses, espíritus y hombres viven juntos. Las acciones que realizan allí son las que modifican y ordenan el mundo de los vivos. A través de la pintura, el pasado y el presente se unen y el hombre se relaciona con el más allá. Hoy se utilizan pinturas comerciales como acuarelas y óleos sobre bastidores y lienzos, aunque algunos siguen ejecutando sus obras con pigmentos naturales sobre cortezas de árbol. Puntos, círculos, aspas y espirales simbolizan lugares o caminos del sueño. Son una especie de mapas religiosos. También reproducen ensueños relacionados con seres fabulosos. Otras pinturas representan animales totémicos: peces, cocodrilos, tortugas, ornitorrincos, canguros, serpientes, cuadros inspirados en los dibujos pintados en las rocas sagradas. La tortuga es un animal totémico, quizás porque ha sido uno de los principales sustentos de estos pueblos.
De la tortuga se aprovecha todo. Es un manjar muy codiciado por su carne y por sus huevos. Con su caparazón fabrican diversos utensilios. Tras los desoves, buscan el lugar de la puesta y recogen los huevos a centenares. Es una práctica que, aunque prohibida, se sigue realizando. Hoy muchos aborígenes poseen botes modernos con los que salen a pescar, pero siguen utilizando sus arpones para cazar animales como manatíes o tortugas. La captura de una tortuga gigante provoca una fiesta en la comunidad. Tras hacer un gran fuego, calientan piedras. Luego las introducen candentes dentro del caparazón junto con hierbas y especias. Lentamente se irá cocinando. Todos participan en el festín hasta que solo queda el caparazón. Por la noche vuelve a sonar el didgeridoo y comienza la danza. Le agradecen a los espíritus del tiempo del sueño la captura de la gran tortuga. Hace 40.000 años que estos hombres viven en estas tierras cantando y soñando la creación. Una filosofía de vida que, pese a las agresiones externas, parece imposible que pueda desaparecer.